ordinaria, a la cual han sido ustedes convocados en tiempo y forma, siendo las 17 horas con 22 minutos. 18 horas con 27, ya se me hice bolas, 23 minutos del día de la fecha, para dar curso a nuestro primer punto del orden del día. En el uso de la voz, el secretario ejecutivo. Señor secretario, proceda a pasar lista de asistencia. Con su permiso, consejera presidenta, representantes del Honorable Congreso del Estado, diputada Delia Guerrero Coronado, diputado Juan Pablo Escobar Martínez, suplentes de dichas representaciones políticas, diputado Ramón Guardiola Martínez, diputado Rubén Guajardo Barrera, consejeros electorales, consejera presidenta Laurelena Fonseca Leal. Presente. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. Consejera Claudia Josefina Contreras Páez. Consejera Cecilia Eugenia Mit Mendizábal. Consejera Silvia del Carmen Martínez Méndez. Por los partidos políticos, representante del Partido Acción Nacional, licenciado Alejandro Colunga Luna. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado José Guadalupe Durón Santillán. Por el Partido de la Revolución Democrática, licenciado Alejandro Ramírez Rodríguez. Por el Partido del Trabajo, señor José Belmares Herrera. Suplente de dicho partido, señor Juan Valdés Pérez. Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciada Claudia Elizabeth Gómez López. Suplente de dicho partido, licenciado Jaime Espinosa Valdés. Por el Partido Conciencia Popular, licenciado Jairo Marley Barromero. Por el Partido Movimiento Ciudadano, licenciado Pedro Pablo Mariscal González. Por el Partido Nueva Alianza, licenciado Tomás Galarza Vázquez. Por el Partido Morena, profesor Juan José Hernández Estrada. Por el Partido Humanista, maestro José Alfonso Castillo Cabral. Por el Partido Encuentro Social, licenciado Jesús Ricardo Barba Parra. Hay 17 integrantes de este pleno, por lo tanto, el quórum, consejera presidenta, y los acuerdos que aquí se tomen serán válidos. Gracias, señor secretario. Damos cuenta del numeral 2 de nuestro orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de diversos dictámenes de sustitución de candidatos derivados de las solicitudes realizadas por varios partidos políticos con motivo de las causas previstas en el artículo 313 de la Ley Electoral. Lo anterior con fundamento en el numeral invocado y en el 314 de la mencionada ley. Para el desahogo de este punto, solicito de nueva cuenta el apoyo del señor secretario ejecutivo. Bien, quisiera poner a consideración de este honorable pleno 3 proyectos de sustitución de diversos candidatos. Comentar que todavía el día de hoy son los que hasta hace unos momentos reunieron la documentación necesaria para acreditar la elegibilidad, y en algunos casos misma documentación, por tratarse de integrantes ya de la planilla, ¿verdad?, ya se encontraba en el expediente respectivo, únicamente se estaba ante la espera de alguna ratificación, de alguna renuncia. Si no hubiera inconveniente, como se ha trabajado en anteriores ocasiones, quisiera solicitar que se abordaran las 3 sustituciones en un solo bloque de discusión, si no hubiera inconveniente. Bien, comenzaría con el primero de los casos, presentado por el Partido Conciencia Popular en el municipio de Ciudad del Maíz, ante la renuncia de la candidata Perla María González Ayala
al cargo de primer regidor propietario de representación proporcional, proponen para ser sustituida a Ivette Guadalupe Galaviz Galarza. El segundo de los casos corresponde al Partido de la Revolución Democrática, también en el municipio de Ciudad del Maíz, ante la renuncia de Laura Verónica Huerta Cruz al cargo de segundo regidor propietario de representación proporcional, y proponen para su sustitución a Patricia Collazo Sánchez. El tercer caso corresponde al Partido Encuentro Social en el municipio de Matlapa, ante la renuncia de Félix Marciano Antonio al cargo de segundo regidor propietario de representación proporcional, proponen para su sustitución a Marco Antonio Sánchez Ordaz. Estos son los tres casos ya documentados con las respectivas ratificaciones de renuncia, los dos primeros, y el tercero también con la ratificación de renuncia de Félix Marciano Antonio. Como el candidato que se propone para sustituirlo ya es integrante de la planilla de mayoría, no presenta documentación, ya que la misma ya obra en el expediente respectivo. A consideración del Pleno, en uso de la voz del representante de Conciencia Popular. Buenas tardes. Nada más para preguntar a la Secretaría Ejecutiva respecto del tema de la renuncia del segundo regidor suplente de la planilla en Río Verde. Entiendo que presentó una renuncia, pero no sé si a la fecha, supongo que no, por lo que acaba de decir, no ha ratificado la misma. Entonces nada más quiero pues cerciorarme de que el estado sea ese, sin ratificación de renuncia. Sí, efectivamente, en el caso del Partido Conciencia Popular en el municipio de Río Verde, se presentó la renuncia del candidato que señala, pero no así la ratificación, por lo tanto, pues no procede, ¿verdad?, la sustitución. ¿Alguna otra intervención? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Preguntaría entonces a los consejeros electorales manifestar el sentido de su voto, si es por la procedencia de las sustituciones de los tres casos aquí planteados. De manera nominal, pregunto, consejero José Martín Fernando Faz Mora, el sentido de su voto. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejera Claudia Josefina Contreras Páez. Consejera Cecilia Eugenia Mid Mendizábal. De acuerdo. Consejera Silvia del Carmen Martínez Méndez. De acuerdo. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, son aprobadas por unanimidad. Gracias, señor secretario. Damos cuenta del numeral tercero de nuestro orden del día, que corresponde al acuerdo relativo al término para la realización de los actos preparatorios de las elecciones durante el periodo del proceso con respecto a sustituciones de candidatos. Para el desahogo de este punto, solicito de nueva cuenta el apoyo del señor secretario. Por favor, señor secretario. Con su permiso, consejera presidenta, me permitiría dar lectura a este proyecto, ¿verdad?, de punto de acuerdo de este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana relativo al término para la realización de los actos preparatorios de las elecciones durante el periodo del proceso con respecto a sustituciones de candidatos en el proceso electoral 2014-2015. Se da cuenta de la integración a este pleno de la representante del Partido Verde Ecologista de México, licenciada Claudia Elizabeth Gómez López. Bien, primero, que en términos de lo previsto por el artículo 286, fracción tercera, respecto a que el Consejo realice todos los demás actos preparatorios de las elecciones durante el periodo del proceso y hasta antes del día de la jornada electoral, y con el propósito de brindar absoluta certeza y legalidad en cuanto a las actividades que el organismo electoral desarrolla, resulta necesario determinar la conclusión respecto a las sustituciones de candidatos en el proceso electoral 2014-2015. Segundo, notifíquese el presente acuerdo por estrados, así como en la página oficial del Consejo. Esta propuesta de acuerdo tiene el propósito también de dejar en firme, ¿verdad?, las candidaturas registradas y que serán votadas el día de mañana a partir del inicio de la jornada electoral,
y en términos de la fracción tercera del artículo 286, esta etapa de actos preparatorios del proceso pues concluye precisamente el día anterior al de la jornada electoral. Por lo tanto, se propone que en estos términos sea, digamos, agotada esa etapa. Es cuanto, consejera presidenta. A consideración del Pleno, ¿alguna intervención? De no haber ninguna, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Preguntaría entonces a los consejeros electorales con derecho a voto manifestaros el sentido del mismo. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejera Claudia Josefina Contreras Páez. Consejera Cecilia Eugenia Mit Mendizábal. Consejera Silvia del Carmen Martínez Méndez. De acuerdo. Consejera Presidenta Laura Elena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, es aprobado por unanimidad. ¿Algún otro asunto, señor secretario? Consejera Presidenta, el Partido Movimiento Ciudadano presentó una solicitud el día de la fecha, a la cual me permitiría dar lectura si no hay inconveniente, en virtud de ya la cercanía del inicio de la jornada electoral y por tratarse de actos que pudieran vulnerar quizá los derechos de los candidatos de ese partido. Señala lo siguiente, signada el día de la fecha, 6 de junio de 2015, dirigida a la maestra Laura Elena Fonseca Leal, consejera presidenta de este organismo electoral, y señala: como ya es de su conocimiento, nuestro candidato a presidente municipal de Santa María del Río ha sido blanco del efecto que algunas notas periodísticas se ha publicado desde el día de ayer, 5 de junio de 2015. En esas notas aseguran que nuestro candidato se encuentra suspendido de sus derechos ciudadanos, lo que se traduce en que no puede ser posible votar por él en la jornada electoral del próximo domingo. Hasta el momento, lo cierto es que no existe resolución judicial firme alguna que tenga los efectos de suspender en sus derechos al ciudadano Pascual Martínez Martínez para votar y o ser votado el día 7 de junio. Aseveraciones como las que ya se han publicado evidentemente causan un perjuicio a las legítimas aspiraciones de nuestro candidato y por supuesto que influyen en el ánimo de los electores, a menos de que exista un pronunciamiento claro por parte de la autoridad, que es la encargada y la responsable de vigilar que el proceso electoral en su conjunto se lleve a cabo con estricto apego a los principios electorales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, equidad y objetividad, tal y como lo establece el artículo 40 de la ley electoral vigente en el Estado.